Bueno, ahí ya deberían de estar viendo mi pantalla, jóvenes. Vamos a empezar esto. En la última ocasión estuvimos comentando acerca de las contribuciones del señor ¿cómo se llama este? De Heisenberg, el principio de incertidumbre de Heisenberg, y la contribución del señor de Broglie. De Broglie nos decía que pues una partícula en movimiento tiene asociada una onda y nos dio una ecuación muy sencilla para poder evaluar esa onda asociada a la partícula en movimiento. Y basado en eso, pues el señor Heisenberg hizo su propuesta, bueno, sus debidos análisis, por supuesto, y llegó a la conclusión de que en las partículas subatómicas, al tener asociada una onda, un comportamiento ondulatorio, entonces pues no es posible conocer simultáneamente su posición y cantidad de movimiento. Entonces, eso llevó a la necesidad de replantear el modelo atómico de Bohr y ya no era aceptable hablar en términos de órbitas pues muy bien definidas como lo hacía en su modelo. Había que incorporar el comportamiento ondulatorio. Entonces, un poco después de esos planteamientos, pues surge la propuesta del señor Schrödinger en 1926. Y lo que él hace, pues es desarrollar una ecuación que ahora le conocemos como ecuación de onda. Y en esa ecuación, pues se trata de incorporar el comportamiento tanto de partícula como comportamiento ondulatorio de los electrones. Esa ecuación de onda, es la que vemos aquí en nuestra pantalla. Puede parecer muy sencilla, pero en realidad no lo es, ¿sí? Entonces, esta ecuación involucra un parámetro que es H, que se llama operador hamiltoniano, ¿sí? Que más adelante en sus matemáticas van a llevar los conceptos de diferentes operadores. Entonces, este se llama hamiltoniano y lo que significa, se los puedo decir, pero aquí en las notas no está descrito porque no es necesario, es relativamente complicado. El operador hamiltoniano no es más que la parcial segunda respecto de X, más parcial segunda respecto de Y, más parcial segunda respecto de Z. Así que es una cosa un poquito complicada este operador hamiltoniano. Luego tenemos aquí un simbolito que es de la letra psi. Y eso está representando a la función de onda, ¿sí? E es la energía total permitida del sistema. Entonces, la ecuación les digo que parece sencilla, pero no lo es porque se trata de una ecuación diferencial de segundo orden. Para resolverla, se requiere de trabajar en un sistema de coordenadas polares esféricas. En este curso no se preocupen por estos detalles matemáticos, ¿sí? Poco a poco van a aprender más matemáticas y quienes estudien la carrera de física o de química, allá en la parte final de sus carreras, pues van a encontrar una UEA, que es la física cuántica o la química cuántica, ¿sí? Y entonces ahí, pues ya se ve
con mayor detenimiento los aspectos matemáticos de resolver una ecuación de este tipo. Aquí nos interesan las cosas desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Entonces, aquí en el curso, no preocuparse, no requerimos un gran nivel de matemáticas, ¿sí? Bueno, entonces, la resolución de la ecuación, pues nos va a permitir conocer a las funciones de onda que se llaman psi, que vamos a denominar también como orbitales, y nos va a permitir conocer las energías permitidas del sistema, ¿sí? Las funciones de onda psi también son relativamente complicadas. Algunas se las voy a mostrar en la siguiente página, pero no tratar de memorizarlas o cosas así. No lo necesitamos, ¿sí? Solamente se las muestro para que queden completas las ideas aquí de nuestros planteamientos. Lo que sí vamos a requerir es el concepto de el cuadrado de la función de onda. Eso lo vamos a interpretar como la densidad de probabilidad de hallar al electrón a cierta distancia respecto al núcleo, ¿sí? Entonces, si hablamos de psi cuadrada como densidad de probabilidad, entonces vean que en el modelo cuántico del átomo, pues ya no hablamos de órbitas bien definidas, sino solamente de la probabilidad de hallar al electrón en cierta región del espacio, ahí en la vecindad del núcleo atómico, ¿sí? Entonces, a ver, en la siguiente página tengo justamente unas funciones de onda que se ven, por supuesto, muy complicadas, pero les repito, no vamos a tratar de memorizarlas ni nada. Para resolver problemas tampoco necesitamos estas funciones que se llaman funciones de onda, ¿sí? Aquí en el pie de figura, déjenme ver, aparecen como, desplazar esto un poquito, ahora sí, ahí está. Dice funciones de onda normalizadas del átomo de hidrógeno. Para n igual a 1, 2, 3, así vamos a ver unas columnas. Va a aparecer un parámetro a subíndice 0, que no es más que el radio de la órbita de Bohr, que está más cercana al núcleo, ¿sí? Entonces, el material este lo tomé de un librito de física moderna, pero no tratar de, les digo, de memorizar estas ecuaciones que, pues sí, son respetablemente complicadas. La función de onda es, sí, esta que estamos viendo acá. Para el primer caso, no se ve tan complicado, pero ya para las que siguen, pues la verdad es que son bastante complicadas, ¿sí? Entonces, ok, esta función de onda es resultado de el producto de tres componentes que vemos aquí, tres funciones, r, teta y phi. Entonces, la función de onda es resultado de el producto de esas tres componentes. Cuando se comenta esto en el curso de cuántica, pues se dice que teta y phi son la parte angular de la función de onda, porque aparecen dos ángulos, phi y teta, ¿sí? Y la distancia respecto al núcleo es r, entonces parte radial de la función de onda.
Pero no se preocupen por esto, por estos detalles, ¿sí? Lo menciono, les digo, para que quede completa la idea. Bueno, ahora, ¿cómo surge la función de onda? Pues proviene de resolver a la ecuación de onda, ¿sí? Nada más que para poderla resolver se requiere poner algunas restricciones matemáticas. Esas restricciones matemáticas son las que se van a traducir por los números n, l y ml. Y solamente cuando demos ciertos valores a estos números es que será posible resolver la ecuación de onda. Entonces, como estamos viendo el modelo cuántico del átomo, bueno, pues es natural que estos números de ahora en adelante se les llame números cuánticos, ¿sí? Entonces, n va a ser el número cuántico principal, L el número cuántico azimutal, ml el número cuántico magnético, está un poquito más abajo en las notas, no se preocupe. Y entonces estos números cuánticos solo podrán tomar ciertos valores para obtener soluciones correctas de la ecuación de onda. Entonces, si n vale 1, L puede valer 0, ml 0. Si n vale 2, L puede valer 0 o 1 y ml 0 más menos 1. N igual a 3, pues aquí tenemos otras opciones, ¿sí? Entonces lo tengo anotado un poquito más abajo. Ahorita vamos para allá. Entonces, pero de aquí surgen, o surge la idea de los números cuánticos y sus valores permitidos, que son los que hacen posible que la ecuación de onda tenga solución. Bueno, aquí en el pie de figura dice funciones de onda normalizadas. Bueno, la palabra normalizada solamente significa que en estas ecuaciones muy complicadas ya tenemos un coeficiente adecuado para que cuando se haga el cuadrado de la función, el resultado esté entre 0 y 1 y podamos interpretar eso como una probabilidad entre 0 y 1. ¿Sí? Eso significa la palabra normalizadas. ¿Sí? Bueno, no preocuparse mucho por la forma matemática de estas funciones. Son muy complicadas, les repito, pero más adelante van a tener los argumentos matemáticos para llevar pues un curso formal de física cuántica o de química cuántica. Bueno, entonces, vamos a ver, voy a regresar esto. Ahí está otra vez. Ok. Bueno, estas notas ya están disponibles desde anoche en nuestra aula virtual, así como las diapositivas que les mostraré en unos instantes más. Bueno, la sesión es respetablemente grande. ¿Sí? Tenemos 11 páginas. Entonces, a ver qué tanto le avanzamos hoy y si no, dejamos un poquito de material para una siguiente sesión. Bueno, decía yo que para resolver la ecuación de onda, pues es necesario poner restricciones matemáticas.
a la ecuación. Y eso lo vamos a ver reflejado en los números que ahora se van a llamar números cuánticos N, L y ML. Y solo ciertos valores van a estar permitidos. ¿Para qué? Pues para que la ecuación de onda tenga solución. Bueno, entonces surge N, que es el número cuántico principal. Coincide con el N que estamos manejando en el modelo de Bohr, ¿sí? Y como en el modelo de Bohr, este N, pues resulta que determina en gran medida el valor de la energía del orbital, ¿sí? Recuerden que a las funciones de onda les vamos a llamar orbitales, ¿sí? Entonces, ese N, número cuántico principal, solo puede tomar valores enteros positivos. 1, 2, 3, 4, el que queramos, solo entero, positivo. El valor de N, además de determinar la energía permitida, también va a determinar el tamaño del orbital. Y a medida que N sea más grande, pues el orbital será más grande. ¿Sí? Bueno, ¿cuál será el orbital de menor energía? Bueno, pues aquel que tenga el valor más pequeño de N. Es decir, N igual a 1. Y para N igual a 1, la energía permitida pues nos da menos 218 por 10 a la menos 18 joules, lo cual coincide con lo que habíamos comentado en su momento, de acuerdo al modelo de Bohr, ¿sí? Coincide bien. Bueno, eso es N, el número cuántico principal. Ahora, tenemos otro número cuántico, que es L, que es el número cuántico azimutal, ¿sí? O número cuántico de momento angular. Ahorita lo vemos en una diapositiva. Está anotado de esa manera. Número cuántico de momento angular o también azimutal, ¿sí? Ahora, ¿qué valores están permitidos para él? Bueno, pues puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, hasta cuando mucho n-1, no más allá de n-1, ¿sí? Así que si n vale 2, bueno, pues L puede valer 0 y 1, pero no 2, porque el tope es n-1. Ahora, el valor de este número nos va a definir la forma del orbital. De acuerdo a su valor, vamos a asignar una letra a la designación del orbital. Entonces, cuando L valga 0, diremos que tenemos un orbital S. Si L vale 1, tenemos un orbital P. Si L vale 2, entonces es un orbital D. E inclusive valor 3 para L, orbitales F. ¿Sí? Son muy pocos átomos que llegan a tener orbitales F. ¿Sí? Son átomos muy grandes y por su gran tamaño también son muy inestables. ¿Sí? Bueno, van a ser muy pocos. Ok, entonces ahí está el número cuántico azimutal, valores permitidos, 0, 1, hasta cuando mucho, igual a n-1. Y de acuerdo al valor, una letra. Ahorita lo vamos a practicar. Bueno,
ML es el número cuántico magnético. Puede tomar valores desde menos L hasta más L, incluyendo el 0. ¿Sí? Bueno, este número cuántico es el que va a determinar la orientación del orbital en el espacio. ¿Sí? El ML. Bueno, entonces, tenemos tres números cuánticos, N, L y ML. Pero, un poquito más adelante, un poco más tarde, vamos a hablar de un cuarto número cuántico, que va a ser MS, el número cuántico de spin. Un poquito más adelante lo comentamos. Bueno, pues el conjunto de orbitales que tienen el mismo valor van a formar una capa electrónica. ¿Sí? También vamos a tener orbitales en los que coincide el valor, el mismo valor de N y L. Y ellos van a formar una subcapa electrónica. Bueno, a las subcapas electrónicas las vamos a designar con un número, que es el valor de N, y una letra, que es la que corresponde al valor de L. ¿Sí? Bueno, en una capa electrónica, pues vamos a tener cierto valor de N. Y en esa capa electrónica vamos a tener N subcapas. Y N al cuadrado orbitales. Como les decía, vamos a practicar esto. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Aquí tengo las combinaciones de N, L, ML y números de orbitales en la subcapa y número de orbitales en la capa electrónica. Bueno, si N vale 1, es el caso más sencillo. ¿Qué valores son posibles para L? Bueno, pues según lo tenemos anotado, ahí un poquito más arriba, L solamente puede tomar valores de 0, 1, 2, 3 hasta N-1. Pero N nada más vale 1. Así que L solamente puede valer 0. La combinación de 1 con valor 0 de L, pues es la subcapa 1S. ¿Sí? ¿Qué valores son posibles para ML? Bueno, pues ML toma valores desde menos L hasta más L, pasando por 0. Pero L nada más es 0 aquí. Así que único valor posible para ML, pues 0. Ahí está. Bueno, ¿cuántos orbitales tengo en la subcapa? Pues nada más tengo la subcapa 1S. Un orbital en la subcapa. Y resulta que en toda la capa con N igual a 1, pues nada más tengo una subcapa, nada más tengo un orbital. Así que un orbital en la capa electrónica. ¿Sí? Este como quiera es sencillo. Pero ya si hablamos de N igual a 3, N igual a 3, bueno, pues ¿qué valores son posibles para L? Recuerden que es el 0, 1, 2, 3 hasta N-1, pero N vale 3. Así que el valor máximo de L
Pues 2. Y entonces, como son valores enteros positivos, decimos 0, 1 y 2. El 3 ya no está permitido. ¿Sí? Bueno, ¿qué nombre le vamos a dar a la subcapa? La subcapa está formada por el número n y la letra que corresponde a cada valor de L. Así que 3 con 0 es 3S. 3 con 1 es la 3P. 3 con 2 es la 3D. ¿Ok? Ahora, tenemos entonces 3 subcapas. 3S, 3P, 3D. ¿Cuántos valores de ML son posibles? Bueno, pues si L vale 0, pues solamente el valor 0 para ML. Si L vale 1, entonces ML vale desde menos 1 hasta más 1, incluyendo el 0. 3 posibilidades. Eso significa 3 orbitales. Vamos a tener 3 orbitales P. ¿Sí? Luego, para el 3D, L es igual a 2. Valores posibles de ML, pues desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. 5 posibilidades. Eso va a significar 5 orbitales D. Entonces, número de orbitales en cada subcapa. En la 3S, pues 1. En la 3P va a haber 3, porque son las 3 posibilidades de ML. Luego, en la subcapa 3D, 5 posibilidades de ML, 5 orbitales. Entonces ahí tenemos el número de orbitales en cada subcapa. ¿Cuál es el número total de orbitales en la capa electrónica? La capa electrónica es n igual a 3. Bueno, debemos de sumar todos los orbitales que tenemos aquí, que también es la suma de estos 3 números. 5 más 3 más 1, total 9. ¿Sí? Tenía yo una frase allí un poquito más arriba que decía que en una capa con cierto valor de n, tenemos n subcapas y n al cuadrado orbitales. Bueno, pues si n vale 1, una subcapa, 1 al cuadrado 1 es el total de orbitales. Si n vale 3, pues entonces tenemos 3 subcapas. Y 3 al cuadrado, pues es 9 orbitales. ¿Sí? Ahí está. Bueno, hay que practicar esto y verán que no es tan difícil. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo un ejemplo. Para la capa con n igual a 2. Dice, ¿cuántas subcapas hay? Pues si n vale 2, pues entonces debe haber 2 subcapas. ¿Cómo se van a designar? Pues recuerden que L solamente puede valer 0 y 1. Así que es S y P. Entonces tenemos la 2S y la 2P. ¿Sí? Luego, ¿cuántos orbitales hay en cada subcapa? Bueno, si yo tengo el 2S, el ML solamente puede valer 0. Así que solamente hay un orbital. Pero en el 2P, L vale 1.
Así que ML puede valer menos 1, 0 y 1. Y por lo tanto tengo 3 orbitales en esa subcapa. Total de orbitales en la capa con n igual a 2. Pues el cuadrado, 4. 3 que ya estaban en los P, más 1 correspondiente al 2S. Entonces, 4 orbitales en total. ¿Ok? Bueno, más adelante en la sesión de problemas también vamos a practicar esto. Este miércoles tenemos sesión de problemas. Bueno, ahora, la forma de los orbitales. Bueno, ese es un aspecto muy importante en la química también. ¿Cómo vamos a obtener la forma de un orbital o de dónde proviene la forma de un orbital? Bueno, pues no es más que la representación gráfica de las funciones matemáticas que les mostré en la tabla, esas funciones que se ven muy complicadas, ¿sí? Bueno, se pueden hacer representaciones gráficas. Aquí no les pedimos nunca que hagan algo así, porque no es tan sencillo, ¿sí? Nosotros usamos las representaciones gráficas que vemos ya en los libros y es suficiente para reconocer la forma de un orbital. Bueno, ¿cómo se hace para reconocer la forma de un orbital? Pues dibujamos superficies de frontera que van a encerrar al 90% de la densidad electrónica del orbital. ¿Sí? Ahí. Entonces, vamos a ver. Los orbitales S son los únicos que van a resultar ser esféricos. Los orbitales P van a tener forma de lóbulos, ¿sí? Y estos se van a localizar sobre el eje de su designación, por ejemplo, PX, PY, PZ. Los orbitales D son 5. Tienen forma también de lóbulos. Van a tener una designación particular, ¿sí? Ahorita los vamos a ver en el dibujo. Son 5. Entonces, representación gráfica de estos orbitales. Vamos a ver. Aquí tenemos un esquema donde el primero es la distribución de densidad electrónica de un orbital, ¿sí? Un orbital P. Entonces, vean cómo no hay un límite bien definido como para decir, ahí se termina el orbital. No, porque esto es un gráfico de valores de probabilidad, ¿sí? Densidad electrónica como valores de probabilidad. Entonces, muy cerca del núcleo, pues no es probable encontrar al electrón. Más allá de cierta distancia, tampoco es probable, la probabilidad tiende a 0. Entonces, a medida que nos alejamos del núcleo, la probabilidad de hallar al electrón pues se va incrementando, incrementando. Se ponen esos valores, se obtienen estos volúmenes, porque en realidad son en 3 dimensiones, ¿sí? Sombreados. Y entonces, para simplificar el manejo de los orbitales, lo que se hace es dibujar una superficie de frontera que encierre al 90% de la densidad electrónica.
Y es lo que vemos ya en este tipo de representaciones. Como si el orbital se acabara en el límite que estamos viendo de la figura, pero no es así. En la mecánica cuántica no hay una frontera que defina el tamaño de un orbital, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo aquí simplemente es el límite de la superficie de frontera que nos permite identificar la forma de un orbital. Ahí. Entonces aquí tenemos la forma de un orbital P localizado sobre el eje Z y es el orbital PZ. ¿Sí? El orbital que está localizado sobre el eje X, bueno, pues es el PX. Y el que se localiza sobre el eje Y, pues es el PY. Ahí está. Entonces son 3 orbitales P. PX, PY, PZ. Bueno, tenemos en esta otra figura a los orbitales D. D, YZ. YZ es el plano en el cual se encuentran los orbitales D y entre los ejes. Entonces, D, YZ, aquí está Y, aquí está Z, y entre los ejes se encuentran esos orbitales D. También les llamamos forma lobular. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el DXZ. No se ve tan claro como el anterior porque lo tenemos que dibujar un poco de lado. El DXY, bueno, pues están en el plano XY y entre los ejes. ¿Sí? Pero hay otros dos. Recuerden que son 5 orbitales D. Bueno, pues aquí está otro que es el que se denomina dx cuadrada menos y cuadrada. Y estos lóbulos sí se encuentran sobre los ejes. En este caso, el eje X y el eje Y. Tenemos también un orbital D que se llama dz cuadrada. Se localiza sobre el eje Z y sale una dona muy curiosa en el plano XY. Bueno, es resultado de lo complicado que es la función de onda para un orbital D. ¿Sí? Para fines químicos no nos sirve la partecita esta de la dona. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a ver. Cuando aumenta el valor de n, los orbitales, pues simplemente se van a hacer más grandes, pero van a conservar su forma. Por ejemplo, los 2p van a ser más pequeños que los 3p. ¿Sí? Conviene en este momento que les muestre unas diapositivas. Vamos a ver. Tengo aquí. Partimos de las ideas de lo que estamos comentando desde el principio de la clase. La ecuación de onda de Schrödinger. Bueno, es una ecuación que nos permite describir el comportamiento de partícula y de onda de los electrones. Entonces, al resolver la ecuación de onda, pues obtenemos los valores de psi, que les vamos a llamar orbitales, y también vamos a obtener las energías permitidas. No olvidar que psi al cuadrado lo vamos a relacionar con la probabilidad de encontrar al electrón en cierto volumen cercano al núcleo. ¿Sí? Tener en cuenta que la ecuación de Schrödinger
pues se resuelve de manera exacta para el átomo de hidrógeno. Ahí no tenemos problema. Digo, ya son complicadas las funciones, pero se puede obtener la solución exacta. Y ya cuando se trabaja con sistemas de más de un electrón, se obtienen soluciones aproximadas. Aproximadas, pero muy buenas. Muy buenas soluciones. Bueno, ok. Ahora, al resolver la ecuación de onda, pues surgen los números cuánticos. N, L y ML. Luego vamos a comentar al MS. El N, el número cuántico principal. Valores permitidos, solamente enteros, positivos. 1, 2, 3, 4. Y decíamos que N determina la energía total permitida y también la distancia de los electrones respecto a los núcleos, es decir, el tamaño del orbital. Entonces, lo que vemos aquí en la figura es un orbital 1s, es pequeño. Un orbital 2s, pues es más grande. Se incrementó el valor de n. Y para el que está más a la derecha es el orbital 3s. N es más grande, 3, y por ello el orbital es más grande. La forma es la misma porque es orbital S. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora, el número cuántico de momento angular, el L, decíamos que toma ciertos valores permitidos, según sea el valor de N. Entonces, L que vale para un cierto valor de N. L puede valer 0, 1, 2, 3 y cuando mucho hasta n-1. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos aquí que si n vale 1, pues L solamente puede valer 0. Pero si n vale 2, pues L puede valer 0 o 1. N igual a 3, pues 0, 1 o 2. Y según sea el valor de L, le vamos a poner una letra. L igual a 0, pues orbital S. L igual a 1, orbital P. L igual a 2, D. L igual a 3, orbital F. Entonces, el valor de L o la letra es lo que permite reconocer la forma espacial del orbital. Orbitales S, esféricos. Orbitales P, D, pues forma de lóbulos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el número cuántico magnético, el ML. ML. ¿Qué valores puede tomar ML? Decíamos, pues eso depende de cuánto valga L. Entonces, ML toma valores desde menos L hasta más L, incluyendo el 0. Si L vale 1, pues estamos tratando con un orbital P y ML puede ser menos 1, 0 o 1. L igual a 2, pues orbitales D. Y ML, pues desde menos 2 hasta más 2, incluyendo el 0. ¿Sí? Entonces, ML va a determinar la orientación en el espacio de nuestro orbital. Bueno, aquí tengo otro gráfico con la forma de los orbitales. Para orbitales P, PX, PY, PZ, aquí parecen tener forma esférica. En realidad son un poco alargaditos, ¿sí? Que son forma de lóbulos. Bueno, lo mismo para los orbitales D.
Aquí está el dx cuadrada menos y cuadrada, el dz cuadrada y los otros orbitales d. Recuerden que son 5. 5 orbitales d, 3 orbitales p. Bueno, ok. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Aquí ya se refiere al número cuántico de spin. Ahorita regresamos a esta figura. Vamos a ver. Ok. Al resolver la ecuación de onda, pues también vamos a obtener los valores permitidos para la energía de los orbitales. ¿Sí? Si hablamos del hidrógeno, que solamente tiene un electrón, bueno, allí va a resultar que las diferentes subcapas de una capa electrónica pues van a tener la misma energía. Es decir, la energía solamente va a depender de cuánto vale N, sin importar el valor de L. Pero si tratamos con átomos de varios electrones, allí las repulsiones entre electrones pues son importantes, ¿sí? Allí va a resultar que la energía del orbital pues sí depende del valor de L. Y entonces las diferentes subcapas de una misma capa electrónica pues van a tener energías diferentes. ¿Qué significa esto? Pues vamos a verlo aquí con una figura. Aquí tenemos el ordenamiento de niveles de energía para átomos que tienen más de un electrón. Entonces tenemos cierta energía para el orbital 1s. Recuerden que son valores de energía, así como sale en la ecuación que nos dio Bohr, allá en su modelo de Bohr. Son valores negativos de energía y van subiendo, subiendo, subiendo. Es decir, cada vez menos negativos. Bueno, en un átomo con más de un electrón, pues resulta que el 2s tiene menor energía y el 2p un poquito más alta la energía. 3s y 3p no tienen la misma energía. El 3p tiene un poco más de energía y el 3d todavía más. Ya cuando el átomo es respetablemente grande, pues resulta que inclusive el orbital 4s tiene una energía un poquito menor que el 3d. ¿Sí? Bueno, para esto tengo también, les muestro una diapositiva, déjenme ver. Ok. Vamos a ver, esta. Energía de orbitales. Esta es para polielectrónico. Les muestro la otra primero. Esta. Energía de orbitales. En un átomo de un solo electrón. Estamos hablando del hidrógeno, que nada más tiene un electrón. Bueno, les decía que la energía solamente depende del número cuántico principal n. Entonces sale cierta energía para el orbital 1s, ahí no hay problema. Pero aquí cuando ya tenemos dos capas, la energía es la misma, sí, para el hidrógeno, que solo tiene un electrón. Los 3s, 3p, 3d, la misma energía para el átomo de hidrógeno, ¿sí? Energías que responden bien a la ecuacioncita que nos dio Bohr en su momento, allá en su modelo. Bueno, esto es para átomo de un solo electrón, el hidrógeno.
Si tenemos átomo con más de un electrón polielectrónico, bueno, aquí ya se ve la diferencia entre vamos a ver, entre el orbital 1s, que es el que está más abajo, n igual a 1, L igual a 0. Aquí la barrita de herramientas no me deja ver a mí. Espero que ustedes sí estén viendo la partecita de abajo de la figura. Luego, cuando es 2s, 2p, la energía ya está separada porque L vale 0 aquí y L vale 1 en el 2p. Entonces, energía diferente, átomo de más de un electrón. 3s, 3p, energías diferentes. Y el 3d, pues más arriba en energía. Les decía que el 4s ya salió entre el 3p y el 3d. Bueno, son resultados de la química teórica. Bueno, vamos a ver ahora. Esto ya lo había comentado y ahora lo teníamos en la diapositiva. Bueno, hay que observar en la figura que la energía de los orbitales pues es creciente de la parte de abajo hacia la parte de arriba del diagramita, ¿sí? 2s, 2p, 3s y así. Entonces, el ordenamiento es 1s, 2s, 2p, luego 3s, 3p, 4s y entonces de izquierda a derecha la energía se va incrementando, ¿sí? Bueno, ese orden es muy importante porque es justamente el orden en el que se van a ir llenando los diferentes orbitales con electrones. Y la secuencia de llenado es lo que vamos a llamar más adelante la configuración electrónica. ¿Sí? Bueno, en el libro de Chang se da un diagramita muy sencillo que permite escribir el orden sin mucha complicación e inclusive le llama la regla de las diagonales. Vamos a ver. No es más que escribir en un primer renglón 1S, enseguida 2S, 2P, luego 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F y así para el 5, 6 y 7. Y luego, ¿en qué orden se van a llenar los orbitales en un átomo con muchos electrones? Bueno, simplemente hay que seguir las flechas, empezando por arriba. Empezamos por el 1S, luego el 2S, seguirá el 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Si seguimos esa secuencia, entonces esa secuencia está aquí anotada abajo, entonces no nos falla escribir una configuración electrónica, salvo algunos pequeños detalles finos que les voy a mostrar al escribir algunas configuraciones electrónicas. Bueno, ok. ¿Qué necesitamos para escribir una configuración electrónica?
Bueno, pues nos hace falta todavía el concepto del spin electrónico. ¿De dónde va a surgir o por qué hablamos de una propiedad más de los átomos que es el spin electrónico? Bueno, pues resulta que las líneas observadas en los espectros atómicos, acuérdense de los espectros de líneas, pues esas líneas que se observan a simple vista, región visible, ¿sí? En realidad son pares de líneas que están muy juntas. A simple vista no lo notamos, pero con un aparato de alta resolución sí podemos observar que son pares de líneas muy juntas. Y entonces hay una pequeña diferencia de energía entre una y otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo justificar esto? Pues resulta que en 1925, Uhlenbeck y Goudsmit dan una excelente justificación. Proponen que si nosotros visualizamos al electrón como una esfera por supuesto, ¿sí? Y si consideramos que esta pequeña esfera puede girar en torno a un eje, entonces esto va a dar lugar a un pequeño campo magnético, ¿sí? Esto va a implicar, pues, dos posibles orientaciones a favor o en contra del campo magnético externo, ¿sí? Y entonces significa eso una pequeña diferencia en energía. Por eso las dos líneas en el espectro de líneas. Bueno, las dos direcciones en que puede girar un electrón, bueno, pues es una propiedad más de los electrones, propiedad que vamos a reconocer como el spin electrónico. Y entonces, pues va a existir un número cuántico que se le llama de spin electrónico. Lo vamos a denotar como ms. Y como son solamente dos posibles sentidos del giro, entonces a uno se le reconoce como más un medio y al otro como menos un medio. Así de simple. Bueno, vamos a ver, creo que tengo una diapositiva con respecto a esto. Déjenme ver, sí, aquí está. El número cuántico de spin, ms, más un medio o menos un medio. Significa que nuestro electrón gira en un sentido o que gira en el otro sentido. Nada más son dos posibles orientaciones. ¿Sí? Bueno, la existencia del spin también se puede mostrar a través de la generación de un rayo de átomos, ¿sí? Y ese rayo de átomos pasarlo a través de un campo magnético, y lo que va a ocurrir es que ese rayo de átomos se va a dividir en dos haces. Dos haces porque son dos posibles energías, dos posibles sentidos de giro del electrón. He ahí. Entonces, una manera también de mostrar la existencia del spin electrónico. Bueno, vamos a ver. Ok, regreso a las notas. Una vez que se reconoció
esta propiedad, la del spin electrónico? Bueno, pues ya entonces el señor Pauli pues descubrió cómo se van a disponer los electrones en los átomos y dio un enunciado muy sencillo que ahora conocemos como el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ¿qué nos dice ese principio de exclusión de Pauli? Pues que en un átomo no puede haber dos electrones con el mismo conjunto de 4 números cuánticos. Números cuánticos que conocemos como N, L, ML y MS. Siempre los vamos a manejar en este orden, ¿sí? Allá en nuestro problemario, cuando veamos conjuntos de números cuánticos, siempre van a estar en este orden. NL, ML y MS. Bueno, este planteamiento del principio de exclusión de Pauli lleva necesariamente a que en un orbital puede haber cuando mucho dos electrones. Pero debe haber alguna diferencia entre ellos. Pueden coincidir en el valor de N, de L y de ML. Pero la diferencia entre ellos va a ser el valor de MS. Para uno será más un medio y para el otro menos un medio. Por eso se dice aquí con espines opuestos. En un orbital podemos tener cuando mucho dos electrones, sí, pero con espines opuestos. Y de esa manera ya tenemos que dos electrones en un mismo conjunto o de un cierto conjunto no pueden tener el mismo conjunto de 4 números cuánticos. Eso es lo que significa el principio de exclusión de Pauli. Bueno, de esto también tengo una diapositiva, déjame ver. Ok, aquí tengo una. La ecuación de onda de Schrödinger, que involucra N, L, ML, y ahora surge la necesidad de un número cuántico de spin. Bueno, entonces, principio de exclusión de Pauli. Dos electrones en un átomo no pueden tener el mismo conjunto de 4 números cuánticos, ya lo mencioné. ¿Sí? Es como cuando en un estadio nos designan un cierto lugar con ciertas coordenadas y entonces pues solamente una persona puede estar en ese lugar en específico. ¿Sí? Es la misma idea, nada más que si hablamos de electrones en orbitales, pues pueden caber dos, pero la condición es que tengan espines opuestos. ¿Sí? Y entonces ya tenemos todo lo necesario para escribir configuraciones electrónicas. Vamos a ver. Sí. Ok. Ya podemos escribir configuraciones electrónicas. Les decía que eso, una configuración electrónica, pues no es más que reportar la secuencia en que se van llenando los orbitales atómicos con electrones. Y los orbitales, pues siempre se van a llenar por el de energía más bajo hacia el de mayor energía. Siempre vamos a partir del orbital de menor energía y así sucesivamente. Bueno,
Vamos a tener configuración que se llama de estado basal, que también se reconoce como configuración de estado fundamental o del estado de mínima energía. Y esa configuración de mínima energía, pues será aquella en la que los electrones están ocupando los orbitales atómicos de más baja energía. ¿Sí? Luego vamos a ver que puede haber configuraciones de estados excitados, por supuesto. Bueno, ok. Entonces, si hablamos del hidrógeno, solamente tiene un electrón. El orbital de más baja energía, pues es el 1s. Le caben 2 electrones, pero el hidrógeno pues nomás tiene uno. Así que le escribimos 1s y como exponente el 1. Ese exponente es el número de electrones que están presentes en el orbital. Como es el orbital de más baja energía, pues decimos que es la configuración electrónica del hidrógeno y de estado basal, ¿sí? O de mínima energía. Para el helio, 2 electrones. Pues le ponemos 1s2. ¿Sí? Pueden entrar cuando mucho 2 electrones en este orbital 1s. Un tercer electrón ya no cabe en el orbital 1s. Por eso es que en el litio la configuración es 1s2 y después 2s1. ¿Sí? Bueno, para el helio, resulta que la capa electrónica que tiene n igual a 1, pues está llena. Y siempre que tengamos un elemento con capa electrónica llena, lo que va a ocurrir es que ese elemento va a ser muy estable. Su reactividad química va a ser prácticamente nula y no forma compuestos químicos. ¿Sí? Entonces, el helio no forma compuestos químicos. Tenemos especies que se llaman gases nobles. Neón, argón, criptón, xenón, radón. Todos ellos se caracterizan porque tienen la capa electrónica llena. Y esto hace que su reactividad sea muy baja. Y por ello se les llama gases nobles. ¿Sí? Gases nobles, muy poco reactivos. De hecho, solamente se conocen compuestos de criptón y de xenón con flúor. No son más de 4 o 6 compuestos. ¿Sí? Criptón, xenón con flúor. Entonces, anteriormente se les llamaba gases inertes a los gases nobles. Pero ya por el más o menos 1960 se mostró que criptón y xenón formaban compuesto químico con flúor. ¿Sí? Bueno, pues suficiente para ya no llamarles gases inertes. Ahora se les llama gases nobles. Gases nobles. Bueno, ok. Pasemos al caso del carbono. El carbono tiene 6 electrones. Así que su configuración tiene que seguir, su configuración de estado basal, ¿sí? Tiene que seguir el orden 1s2, 2s2, 2p2, ¿sí? Ahora, hemos dicho que
los electrones del 1s2 deben de tener alguna diferencia entre ellos porque están ocupando el mismo orbital. Esa diferencia pues es el spin más un medio para uno menos un medio para el otro. 2s2 igual más un medio para uno menos un medio para el otro. Pero ¿qué pasa con los electrones del 2p? Son los electrones más externos. Estos se encuentran en orbitales diferentes. Y eso significa que están desapareados con el mismo spin. Es decir, carbono, 1s2, 2s2, y los que vemos como 2p con 2, tenemos en realidad 2px con 1, 2py con 1. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, resulta que los tres orbitales p tienen la misma energía. Y por ello se les llama orbitales degenerados. ¿Sí? Siempre que tengan varios orbitales de la misma energía, es válido llamarles orbitales degenerados. Bueno, pues cuando tenemos ese tipo de orbitales que tienen la misma energía, aplicamos la regla de Hund. Esa regla también es muy sencilla. Nos dice que en el caso de orbitales degenerados, la configuración de menor energía la vamos a lograr cuando maximicemos el número de electrones con el mismo spin. Entonces, eso significa que en lugar de poner los dos electrones de orbitales p con más un medio y menos un medio, es mejor ponerlos en orbitales diferentes que al fin y al cabo tienen la misma energía, entonces orbitales diferentes y además con el mismo spin. Uno podría pensar más un medio y más un medio para el otro. Bueno, entonces no olvidarse del principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. ¿Sí? Son muy importantes. Entonces, es por esta regla que los orbitales, los dos electrones más externos del carbono, pues están en orbitales diferentes, pero con el mismo spin. Imaginemos más un medio y más un medio. Bueno, ahora, cuando vemos la configuración electrónica del carbono, bueno, nos damos cuenta que tiene dos electrones desapareados. Electrones desapareados. ¿Qué significa? Pues que tenemos más un medio y más un medio para el otro electrón. Eso significa desapareados. Si hablamos de los electrones en el orbital 1s, ahí hay dos electrones. Bueno, uno tiene más un medio y otro menos un medio en el spin. Y como están en contra, entonces decimos que los electrones están apareados. ¿Sí? Bueno, en el carbono tiene dos electrones desapareados, pues son los que están en los orbitales p, px y py. Y siempre que tengamos electrones desapareados, basta con que sea uno. Bueno, eso va a significar que nuestro átomo es paramagnético. ¿Y eso qué significa? Pues que es atraído por el campo magnético generado por un imán, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los átomos paramagnéticos van a tener por lo menos un electrón desapareado. Lo contrario de paramagnético, pues va a ser diamagnético.
Eso va a significar que todos los electrones en un átomo van a estar apareados, ¿sí? Y al estar apareados, entonces no interaccionan con un campo magnético. Esos átomos no son atraídos por campo magnético. Bueno, ok. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando reportamos una configuración electrónica? Bueno, pues nos vamos a encontrar con que es común indicar a los electrones internos que corresponden a la configuración de gas doble dentro de un corchete. Entonces, configuración del carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, electrones internos, los que corresponden a la configuración de gas noble, pues va a ser los electrones 1s2. Y por ello es que la configuración del carbono se puede escribir así, pero también la podemos ver o encontrar como helio 2s2, 2p2. Entonces, helio significa 1s2. Si hablamos del sodio, número atómico 11. Bueno, tiene configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Pues resulta que la capa 1s2 está llena, pero también está llena la capa con n igual a 2, que son los 2s2 y 2p6. Y esa configuración corresponde a un gas noble, que es precisamente el neón. Entonces la configuración para el sodio se puede dar de esta manera, pero también como neón 3s1. Es fácil de hacer. Bueno, cuando hacemos este tipo de representación, pues reconocemos fácilmente a los electrones internos y a los que se les llama electrones de valencia. Entonces aquí tenemos otro concepto importante. Electrones de valencia, electrones internos, los que corresponden a la configuración de un gas noble. En el carbono, 2 electrones internos y los vemos como helio. Los otros electrones son electrones de valencia, ¿sí? El sodio tiene 10 electrones internos que corresponden a la configuración del neón. Y después nada más tenemos 3s1. Entonces, decimos que el sodio tiene un electrón de valencia, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Pues porque los electrones de valencia pues van a ser los que el átomo puede perder o compartir cuando sufre reacciones químicas, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer cuáles y cuántos son los electrones de valencia de un átomo. ¿Ok? Bueno. Ahora. Tengo aquí abajo una tablita. Ahorita se las muestro. En esa tablita vamos a ver configuraciones electrónicas de varios elementos y expresadas o representadas a través del diagrama de orbitales. ¿Qué es un diagrama de orbitales? Pues no es más que una serie de cajas en la que cada una
pues va a representar pues, a un orbital. Dentro de cada caja vamos a poder colocar 2 electrones indicados por medias flechas. Hacia arriba indicará +1/2 en el spin y hacia abajo -1/2 en el spin. Es un estilo de representación pues muy útil para identificar a los átomos paramagnéticos y los diamagnéticos. Aquí tenemos justamente esto. Configuraciones electrónicas de varios elementos. El diagrama de orbitales puesto como una serie de cajas y la configuración electrónica. Entonces, vamos a ver. Si hablamos de litio, número atómico 3. Configuración 1s2, 2s1. Y en el diagrama de orbitales pondríamos una caja para el 1s2 y una caja para el 2s1. Entonces, 1s, aquí está, 2s, aquí está. En el 1s tenemos 2 electrones, flecha para arriba, +1/2, media flecha para abajo, -1/2, y ahí está indicado que los spines están apareados. ¿Sí? En el 2s nada más tenemos un electrón, así que una media flecha hacia arriba. Spin +1/2. Ya en el berilio, 4 electrones, 1s2, 2s2. ¿Sí? Entonces, en el diagrama de orbitales, pues vemos que están 2 y 2 electrones con sus spines apareados. En el boro, 5, 1s2, 2s2, 2p1. Bueno, pues quedan llenos los 1s, los 2s, y en los 2p, ahí ya tenemos un electrón. Spin para arriba. Carbono ya lo habíamos comentado. Número atómico 6. 1s2, 2s2, 2p, 2. Y decíamos que teníamos 2 electrones en orbitales diferentes, degenerados. Y esos 2 electrones deben tener el mismo spin, según la regla de Hund, para que tengamos la configuración de menor energía. Configuración de estado basal. ¿Sí? Nitrógeno. Fíjense que llega a la configuración hasta 2p3. Entonces, en las cajas de los orbitales p, vamos a ver 1, 1, 1 de electrones. Y el mismo spin. Ahí. Bueno. Neón, llegamos hasta 2p6. Bueno, pues ahí ya todos los electrones quedan apareados. En el sodio 11 ya aparece el orbital 3s1, pues es la caja con 3s y un electrón aquí. Bueno, ahora, con estas representaciones es muy fácil reconocer qué elementos son diamagnéticos y cuáles son paramagnéticos. Decíamos que si todos los electrones están apareados, pues diamagnético. Es el caso del berilio. Todos están apareados. El neón, todos están apareados. Así que berilio y neón son diamagnéticos. Pero vean a los demás elementos. Aquí hay un electrón desapareado. Así que el litio es paramagnético. Boro, paramagnético. Carbono, paramagnético. Igual que nitrógeno. Sodio, paramagnético. ¿Sí? En este estilo de representación, pues es muy fácil darse cuenta de esa propiedad
diamagnético o paramagnético. Bueno, ok. Eso lo tengo escrito por aquí abajo, creo. Déjenme ver. Bueno, solamente aquí está el comentario. Se identifica fácilmente a los átomos paramagnéticos y a los diamagnéticos. Bueno, ok. Vamos a ver. Pues le estamos avanzando bastante bien el día de hoy. No creí que fuésemos a terminar el material de esta sesión, que está extenso, pero parece que sí. Bueno, vamos a ver. Dice aquí, aplicando el diagrama y regla de las diagonales, pues escribir la configuración electrónica del cloro. Se refiere al diagrama y regla de las diagonales que tengo más arriba, es decir, la secuencia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, tal vez, creo que indicaba el cloro. Eso es escribir una configuración electrónica. Vamos a ver. Más abajo. Y más abajo. Cloro, efectivamente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Luego, resulta que hasta 2p6 tenemos la configuración de un gas noble. Por eso es que la configuración se puede dar como neón y luego 3s2, 3p5. Entonces, electrones internos, los que corresponden a la configuración de neón, hasta 2p6. Y luego, electrones de valencia, 3s2 y 3p5. Así que el cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Sí? Luego, tengo por aquí al cobalto. Cobalto, número atómico 27. Pues eso, utilizar otra vez el diagramita que tenemos arriba y tener en cuenta que en los orbitales S pueden entrar 2 electrones. En los orbitales P, cuando mucho 6. En los orbitales D, cuando mucho 10. Y entonces, ¿por qué son 5 orbitales D? 2 en cada orbital, pues 10. Orbitales P son 3, 2 en cada orbital, pues el máximo es 6. Bueno, entonces, pues otra vez aplicando la regla de las diagonales, el diagramita que tenemos ahí arriba, resulta que para el cobalto nos va a quedar 1s2, 2s2, 2p6. Luego 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Esta configuración también la podemos reportar en forma abreviada como argón. Argón llega hasta 3p6. ¿Sí? Argón. Y después 4s2, 3d7. En principio podemos dar la configuración de esta manera. Pero también es común encontrarla reportada como 3d7, 4s2. ¿Por qué? Pues porque se acostumbra poner la secuencia
de acuerdo al número cuántico principal creciente. Entonces, pues en lugar de 4s2, 3d7, pues vamos a ver 3d7 y 4s2. 3d7, 4s2. Para que el n se vea de manera creciente. ¿Sí? Bueno. Ok. También hay otros pequeños detalles en cuanto a las configuraciones electrónicas. Aquí tengo al cromo, número atómico 24. Si aplicamos la regla de las diagonales, pues nos va a quedar argón 4s2, 3d4. Y aquí viene un detalle, pues un poco fino de las configuraciones electrónicas. Cuando tenemos esta combinación, 4s2, 3d4, la podemos comparar con 4s1, 3d5, que es lo mismo, 3d5, 4s1, y resulta que estas dos últimas opciones representan menor energía. ¿Por qué? Pues porque el orbital D está semilleno, es decir, lleno a la mitad. Un electrón en cada uno de los 5 orbitales D. Entonces, cuando un orbital D puede estar semilleno o lleno, eso va a representar una configuración de menor energía, como en este caso del cromo. En lugar de 4s2, 3d4, es mejor 3d5, 4s1. Menor energía. ¿Sí? Son muy poquitos átomos en los que hay que utilizar este detalle fino. Eso va a ser también válido para el caso del cobre. Entonces aquí les indico, comprueba esto con la configuración del cobre. Hay tablas periódicas en las que se ve la configuración electrónica. Entonces se van a dar cuenta de ese detalle. ¿Sí? Se prefiere un D5 a un D4. Bueno. Ahora tengo aquí una pregunta un poquito diferente con respecto a las anteriores. Aquí se pide escribir un conjunto válido de números cuánticos en el orden NL, ML y MS para el electrón de valencia del sodio, número atómico 11. Entonces debemos de hacer su configuración electrónica. Y es la que estamos viendo aquí. 1s2, 2s2, 2p6, que es la configuración del neón, y después 3s1. 2s2, 2p6 son electrones internos, claro, incluyendo al 1s2. Y el 3s1 es el electrón de valencia. Entonces, un electrón de valencia tiene el sodio, y es el último electrón, el más externo. Para ese electrón, ¿cómo reportamos un conjunto válido de números cuánticos? Bueno, si vemos 3, es porque n pues vale 3. Si vemos S, es porque L tiene que valer 0. Y si L vale 0, a fuerza ML tiene que valer 0. Y luego es un electrón. Convencionalmente siempre escogemos la opción más un medio.
pero no está prohibido poner menos un medio. ¿Sí? Entonces, por costumbre química, agarramos el más un medio, espín hacia arriba. Y entonces el conjunto de números cuánticos válido para el electrón de valencia del sodio, pues es este, 300 más un medio. Ahí está. Bueno. Ok. Ya que escribimos configuraciones electrónicas de varios átomos, pues va a haber algunos aspectos característicos por su posición en la tabla periódica. Se recomienda tener a la mano una tabla periódica. ¿Sí? Ahí en el aula virtual les puse dos ejemplos de tabla periódica. Una en español que se ve muy bien los números y otra donde está muy cargada de numeritos, solamente es como ilustrativa de que si pueden conseguir una tabla de ese tipo, pues sería bueno porque ayuda mucho. ¿Sí? Bueno, entonces ya que escribimos configuraciones electrónicas, pues nos vamos a dar cuenta que los elementos cuya configuración termina en NS1, pues los vamos a ver en el grupo 1A. Si la terminación es NS2, pues los vamos a ver en el grupo 2A. ¿Sí? Esos dos grupos van a formar el bloque S de la tabla periódica. Aquí tengo una tabla periódica. Todos los elementos que están en el grupo 1A, hidrógeno, litio, sodio, potasio, terminan su configuración en NS1. Los elementos del grupo 2A terminan su configuración en NS2, ¿sí? Como el berilio, que termina en 2S2, el magnesio en 3S2, el calcio en 4S2, ¿sí? Entonces, elementos del grupo 1A y 2A son los que forman el bloque S de la tabla periódica. 1A y 2A, bloque S de la tabla periódica. Ahorita comentamos sobre estos. Vamos a ver. Configuración que termina en NS2NP1. Pues van a ser los elementos del grupo 3A y así sucesivamente hasta el grupo 8A, que es el de los gases nobles, donde la configuración termina en NS2NP6. ¿Sí? NS2NP6. Bueno, los elementos del grupo 3A hasta el 8A van a formar el bloque P. Así que en la tabla periódica, elementos del grupo 3A hasta el 8A, todos ellos, el bloque P de la tabla periódica. Entonces, bloque S, bloque P, ¿sí? Configuraciones que terminan en NS2, NP1, NS2, NP2, el oxígeno NS2, NP4, flúor NS2, NP5 y ya los gases nobles NS2, NP6. ¿Sí? Entonces, ahí está, bloque S, bloque P. Bueno. Ok. Hay elementos en la parte media de la tabla. Son los que van a formar el bloque D y se llaman metales de transición. Todos van a tener electrones en orbitales D. ¿Sí?
Entonces, metales de transición, pues todos los que aparecen aquí en la parte media de la tabla. Ok. Aquí vamos a tener terminación D1, D2, D3, D4, así, hasta D10 en configuración electrónica. Bloque D de la tabla de transición, metales de transición. Ok, entonces, vamos a ver. En la tabla periódica también existen dos periodos. Ojo que los periodos se leen de izquierda a derecha. Y los grupos los vamos a leer de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esos dos periodos, izquierda-derecha, van a ser los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Bueno, aquí por cuestión de presentación, la parte inferior de la tabla, creo que no me deja verlo. Vamos a ver si lo puedo desplazar. Parece que sí se deja. Ah, ya se dejó. Ahí está. Son los dos bloques que vemos aquí. Lantánidos, actínidos. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Ok. Luego, en algunas tablas nosotros vamos a encontrar a los grupos numerados del 1 al 18. ¿Sí? Entonces, hay que analizar la correspondencia con el estilo que estoy usando aquí en nuestra redacción. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Aquí tengo los dos estilos. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, hasta el 8A. ¿Sí? Después, el 3B, 4B, 5B y así. Entonces, otro estilo de hablar de los grupos es numerarlos como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, hasta inclusive el grupo 18. ¿Sí? Entonces, hay dos estilos de numeración. Tener un poquito de cuidado. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro, pues es que aparece la A o bien la B. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a ver. Cuando hablamos de los elementos representativos, son elementos que pertenecen al bloque S y al bloque P. En ellos se va a cumplir muy bien el hecho de que cuando estos átomos reaccionen, pues van a tender a ganar, perder o compartir electrones para quedar con la configuración del gas noble más cercano en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, ejemplo, berilio. Su configuración es 1s2, 2s2. El berilio forma muy fácilmente la especie berilio 2+, muy estable. ¿Por qué? Pues porque para el berilio es muy fácil perder 2 electrones para agarrar la configuración de helio, en lugar de ganar 6 para parecerse al neón. Por ello decimos que para el berilio 2+ es su estado de oxidación más común. ¿Sí? Aquí está, más fácil perder 2 que ganar 6. Si hablamos del oxígeno, 2- es lo más común. Bueno, su configuración es 1s2. Recuerden que el número atómico del oxígeno es ¿cuál era? Vamos a ver. Oxígeno, aquí está. Número atómico 8. Configuración 1s2, 2s2, 2p4.
Entonces, el átomo, cualquier átomo, tiende a ganar o perder electrones para quedar con la configuración del gas noble más cercano en la tabla periódica. Para el oxígeno va a ser más fácil parecerse al neón ganando 2 electrones que perdiendo 6 para parecerse al helio. Y entonces si termina en P4, fácilmente pasa a configuración P6 y se parece al neón. Entonces, por eso es que el oxígeno al ganar 2 electrones queda con carga 2 menos y por ello es la carga más común para el oxígeno o estado de oxidación más común para el oxígeno, 2 menos. Esa lógica la vamos a estar utilizando un poquito más adelante. Bueno, ok, ya casi vamos a terminar. Ok, oxígeno 2 menos. Ok, ahí está lo del oxígeno. Bueno, creo que tengo uno que otro comentario respecto a unas diapositivas aquí. Ya casi terminamos, ¿sí? Esto solamente es para reconocer a los átomos paramagnéticos, electrones desapareados. Átomos diamagnéticos, todos los electrones apareados. Ya lo comentamos. Bueno, por aquí tengo configuración electrónica del magnesio. Bueno, ya es muy fácil obtener configuración del magnesio, número atómico 12. Así que queda con 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Entonces, hasta 2p6 es la configuración del neón, después 3s2. Esa es la configuración del magnesio. Bueno, electrones de valencia, pues 2. Electrones internos, todos los que corresponden a neón, que son 10. El cloro ya lo comenté. Bueno, y en la última diapositiva tenemos justamente los bloques que acabo de mencionar. Bloque S, ¿sí? Grupo 1 y 2A. Bloque P, desde el grupo 3A hasta el 8A. Parte central, el bloque D, el de los metales de transición. Y el bloque F, lantánidos y actínidos. Bueno, ahí está los comentarios por bloques en la tabla periódica. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo marcados unos problemitas para tarea. Esto va a ser la tarea 2, jóvenes. En el correo que les mandé, les indiqué tarea 1, son los problemas de la sesión 2 y sesión 3. El miércoles, después de resolver problemas, nos ponemos de acuerdo para una fecha máxima para entregar esos problemitas. Y luego, en la otra semana, comentamos acerca de la tarea 2, para cuándo se entregaría, pero si le pueden ir avanzando a esto, pues es mejor también. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? La sesión estuvo larga, pero acabamos todo este material. Es bastante material, hay que estudiarlo con calma para intentar resolver estos problemas. Entonces, este miércoles vamos a hacer sesión de problemas. Ahí vamos a contestar dudas que pudiesen tener. Claro que también nos pueden visitar, por ejemplo, el día jueves. Si ustedes nos mandan un correo ya en específico, los esperamos entre la 1 y las 3.
en el R111. ¿Sí? Bueno, jóvenes, dudas de este material extenso. ¿Alguna duda, jóvenes? No todas las sesiones van a ser tan largas como la de hoy, ¿eh? Hoy salió larga la sesión, pero en algunas otras preferiré cortarle a la mitad y dejar material para una siguiente sesión, porque si no se vuelve muy pesado. En este formato, así como lo tengo estructurado, le puedo avanzar mucho en una sola sesión, pero a veces puede no ser tan recomendable porque es demasiado material. Entonces, en algunas otras sesiones cortaré por la mitad y dejamos para otra clase. Bueno, entonces, jóvenes, si no hay ninguna duda, entonces me dicen aquí todo en orden, por el momento no hay dudas.